Otro de los productos que mencionábamos antes de Lemontech, Mariano, es el de Time Billing. Time Billing, como dice un poquito su nombre, su marca, controla el tiempo y gestiona la facturación de la firma, ¿no? Y el control del tiempo es una de las claves en la gestión legal, eso estaremos de acuerdo, ¿no? Ya sea que el despacho facture por horas o facture por proyectos, en el sentido de que no tiene que pillarse las manos con el presupuesto de ese proyecto, ¿no? ¿Qué pautas darías a esos juristas para tener el dato más exacto posible sobre el tiempo que invierten en tareas y en asuntos? A ver, más allá de contratar time billing, por supuesto, ¿eh? Es como, si no tenés la cultura de cargar horas, es muy difícil que empieces a cargar horas, ¿no? O sea, y la cultura de cargar horas te la da porque tus clientes te han pedido o te piden. Y normalmente mientras más sofisticado y mientras más consolidado esté el estudio, nosotros acabamos de sacar un estudio sobre esto, ¿no? El estudio que recién está partiendo normalmente no cobra por horas, pero a medida que se va sofisticando y va avanzando el tiempo y van teniendo clientes quizás más grandes, de corporaciones, los clientes le exigen cobrar por horas. Entonces, eso es, si no tenés tus clientes que carguen por hora, es difícil que cargues. Es una pena, y no solo porque vendo un software que se llama Time Billing, que dicho sea de paso, lo estamos cambiando ya, hasta le vamos a cambiar el nombre, porque nos vamos a salir solo del Time y queremos como ayudar en la facturación y cobranza de los estudios, no importa cómo operes. Pero es una pena porque, y lo volví antes cuando hablamos de la diferencia, la primera pregunta, ¿no? Entre empresas y estudios. Al final los abogados son como los entes productivos de un despacho. Y esto sería como tener una fábrica, y que no se ofendan los abogados, yo soy abogado, y no tener para nada medido cuánto genera y cuánto tengo en mi línea de producción y no tengo nada medido. Y después digo, uy, qué raro, metí un montón y saqué poco. O qué bueno, no metí tanto y saqué mucho. Y eso es porque las cosas no se miden. Y realmente no se miden. Hay, en muchos de los estudios hay una administración casi que 100% de caja, ¿no? ¿Cuánta plata tengo en el banco? Qué bueno. Creo que también está en nosotros, y lo estamos intentando hacer, no solo salirnos del mundo Time, dándole como funcionalidades para que no poder cobrar no solo por tiempo, pero también haciendo más fácil la carga de tiempo. Yo cuando cargaba horas, yo era una pesadilla para la gente de administración de mi estudio porque me venían a decir 20 veces, Mariano, tenés que cargar, bueno, ya de verdad es el último día, o sea, siempre lo hacía tarde. Y cuando lo haces tarde, lo haces mal, porque no te acordás, agarrás la agenda y te acordás más o menos de qué había. Entonces, el secreto y algo que nosotros hemos avanzado es hacerlo semiautomático o casi automático, es como un sistemita que se llama Time Memory, que lee lo que estás haciendo y te propone después lo que hay que cargar. Esta solución o alguna otra solución que te lleve a hacer como muy fácil la carga de hora, debería ser muy bienvenida por estudios que, aún los que no cargan por hora, porque de verdad es impresionante las ineficiencias que hay. Ese cliente que me pagaba mucho, pero que en verdad me terminé poniendo muchas más horas de las que tenía presupuestado y que salí perdiendo plata, o esta área que en verdad no está usando muy bien el tiempo, o la cantidad de tiempo que le estoy dedicando yo como socio a tareas administrativas y no comerciales, o no de pensamiento jurídico. Entonces, nosotros lo pongo de otra manera. Cuando un cliente contrata Time Billing, en 6 meses aumentan un 33% sus horas facturables. Independientemente de que encuentre que el producto es buenísimo y todo, pero yo digo, quedémonos más con el concepto principal, que es medir. Cuando uno mide lo que hace y lo gestiona y empieza a tomar acciones en relación a lo que está haciendo, quizás no debería dedicarle tanto tiempo, voy a salir del comité de no sé cuánto administrativo y voy a dedicarle más a las tareas de comerciales o de pensamiento jurídico, fuera. Hay una gran eficiencia. Y los abogados hoy, por esta mayor competencia, por esta carencia de herramientas, no nos han preparado para esto, necesitamos ayuda en ser más eficientes. Entonces, hoy
Si no cobro por horas y mi estudio no tiene la costumbre de cargar por horas, es imposible que lo haga. Y yo creo que es un error. Creo que sería muy bueno en el management medir, y digo horas y digo un montón de indicadores que ayuden a dar más transparencia y más gestión. Gestionar el estudio como lo que es una empresa. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles son mis activos? ¿Son los abogados? Bueno, quiero ver en qué están dedicando el tiempo. Otra cosa, vienen y me dicen, bueno, y esto es curioso porque hablas con los abogados y es así, y el que esté escuchando que sea honesto y que sea honesto consigo mismo. ¿Cuánto cobrás por un M&A o por lo que sea? Y más o menos, veo, dependiendo de lo que... Siempre es un más o menos, y en ese más o menos sería mucho mejor saber cuánto cobré las últimas veces, que eso yo más o menos lo sé, lo saben los estudios, pero cuánto me costó, cuántas horas le invertí, y que me den un rango y que me digan cuánto quiero ganar. Y eso es bastante fácil de hacer, en verdad. O sea, existe la tecnología recontra de sobra para que yo no tenga que estar adivinando lo que tengo que cobrar, que tenga muchas más herramientas para saber cuánto tengo que cobrar y por qué. Eso, entonces, ojalá vayamos o vamos, yo creo, a un mundo de siempre, y lo otro es que siempre dice que el cobro por horas va a morir. Yo no lo he visto morir. Eso se dice desde hace un montón de tiempo y no vemos que se cobre menos por hora. Pero me gustaría disasociar el cobro por horas de la gestión por horas. La gestión por horas debería ser como prevalente en los despachos, sobre todo los que quieren crecer. En todo caso, nos quedamos con la idea de que las Legal Tech tenéis que poner muy fácil para el usuario ese cómputo de horas, esa carga de horas. Es muy importante. También el abogado debe tener en cuenta que es importante este tema, más allá de que se lo pidan los clientes, se lo pide la rentabilidad de la empresa y adquiera una cultura empresarial suficiente para darle importancia a esto, ¿no? Pero María, seguimos un poquito, venga. Bueno, pues en referencia un poquito a lo que has mencionado previamente, Mariano, dentro de unos años la profesión va a ser completamente diferente a lo que es ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el objetivo de LemonTech a lo largo de los 17 años de historia que ha tenido? 17, si no me equivoco. LemonTech tiene una historia larga, pero no es tan larga en verdad, porque al principio cuando el founder Nacho era más un software factory, que fue encontrando su destino. La versión más parecida a LemonTech empieza en 2013. Eso es, porque hasta entonces hacían distintas cosas, y ahí es cuando ya tenemos los dos productos. Yo diría que de 2013 a 2019, o 2013 si quieres a 2016, los dos productos en Chile. 2016 empezó una incipiente internacionalización. Y esto era una etapa donde la empresa todavía era chica. Como empresa chica, lo que manda es la caja, o sea, está bien, tengo plata para los sueldos, veo, etc. Se empieza a internacionalizar, cambia el gerente general y además ahí Nacho decide vender una parte relevante de la propiedad a un fondo de Estados Unidos que se llama Axel KKR, es un private equity, tiene oficinas la principal está en Palo Alto, en California, pero también en Atlanta, en México, en Londres. Y ahí sí empieza decididamente otra etapa. Esto fue 2019. Hicieron varios trabajos. Dentro de eso me trajeron a mí como director en el board de la empresa. Pero la verdad que se quedó medio trunco porque vino el COVID en el 2020. Entonces, acá como todo el mundo nos asustamos, no sabíamos qué hacíamos. Y ahí como que fue más contener el equipo, contener a los clientes. A la larga, si bien el COVID ha sido un desastre para nosotros, o sea, para todos como sociedad, para el mundo legal, para LegalTech fue algo bueno. O sea, aceleró mucho la adopción de tecnología. A mí me nombran como CEO en octubre, y en octubre de 2020, podríamos decir que ahí empieza como la etapa de verdad, porque hasta entonces había estado medio paralizada. Y lo que se trajo ya una noción mucho más, la empresa era más grande, una noción de hacerla crecer mucho más, de poniendo el cliente en el centro, de una expansión internacional, y además de darle un propósito más claro. Nosotros hoy tenemos como propósito impulsar un mundo legal, moderno y justo, y lo que nosotros hacemos parte de un diagnóstico que, como decía antes, ¿no? Todo el accionar, como el derecho atraviesa todo
todo, no es solo el abogado o la caricatura que uno puede tener del socio, ustedes quieren que los socios hagan más plata. Sí, también, o sea, no, pero no es solo eso, es que el administrativo que trabaja en un estudio jurídico pueda hacer mejor su tarea, que el abogado que está empezando no vaya al servicio militar donde medio que se asume que por sacar fotocopias vas a aprender derecho, que no es así, es como que en verdad que si estuvo estudiando, que pueda aplicar a lo que estuvo estudiando y que pueda aplicar como lo que aprendió a un mejor acceso al derecho, que la justicia se transforme, que las socias puedan surfear o sea, realmente vivimos una época revolucionaria, o sea, donde hay mucha más competencia, mucha más tecnología, modelos alternativos, y la gente que maneja un negocio y que da empleo, que puedan tener herramientas para ser exitosos en esa transformación. Y ojalá al final que se generen como abogados más abogados, o sea, no tanto como... me gustaría que se acorte ese periodo de aprendizaje. Yo al menos cuando salí de la carrera sentía que el primer trabajo que tuve tenía muy poco que ver con lo que había hecho en la carrera. Era muy básico lo que tenía que hacer. Y que después te van dando cosas más interesantes, que eso se acorte. Y al final que nos quedemos, ojalá con lo que yo creo que es el futuro del derecho. Digamos, un abogado en un despacho, por hablar después hay un montón de abogados que no están en despachos jurídicos, ¿no? Pero un abogado en un despacho, a grandes rasgos hace 4 cosas, ¿no? Está el pensamiento, tengo un problema, el pensamiento jurídico, está la atención al cliente, está ejecutar ese pensamiento jurídico y está la administración de su despacho. A mí me gustaría, a donde creo que va esto, es que potenciemos mucho los primeros 2 y que lo tercero, que es la ejecución, que toma muchísimo tiempo escribir. Una cosa es lo que estoy pensando que tiene que decir el escrito, otra cosa es escribir el escrito, llevarlo a tribunales, etcétera, ¿no? Que eso se automatice lo más que se pueda y que la administración, entre que se automatice y que también esté en manos de gente quizás con más herramientas. Entonces, esto te da 2 aspectos que para mí es lo que van a ser los abogados del futuro o lo que los va a distinguir. Uno, una profundidad de un criterio jurídico mucho más profundo que ahora, partiendo de una base más alta. No es en detrimento de inteligencia artificial, partiendo de lo que te ofrece la inteligencia artificial y construyendo sobre ahí. Hay un ejercicio muy bueno, un experimento que ya tiene muchos años, bueno, vos sos chica, María, pero cuando Garry Kasparov jugó contra Deep Blue, era el partido del milenio de ajedrez, y primero ganó Garry Kasparov, después ganó Deep Blue. Y cuando ganó Deep Blue, listo, las máquinas van a ser mucho mejores que nosotros. Garry Kasparov era como un gran ajedrecista. Pero hay una segunda parte que muy poca gente conoce, que después se jugó contra Deep Blue, una versión mejorada de Deep Blue, pero el ajedrecista jugaba con ayuda de otra máquina. O sea, no era máquina contra máquina, era máquina contra una máquina y un humano. Y ahí ganó la máquina y el humano. Hacia algo así vamos del criterio jurídico, ¿no? De usar las máquinas que te dan mucha profundidad, pero quizás no te dan esa complejidad que sí tenemos los seres humanos, por un lado, y por el otro lado, distinguirnos en el tratamiento, adquisición, trato, satisfacción de nuestros clientes. Cuando alguien consulta a un abogado, lo hace con estrés, porque algo le está pasando importante, o porque tiene un contrato, o porque tiene un juicio, o porque hay algo importante. Y que de verdad nos podamos distinguir, poner la mano al hombre y decir, mira, esto es lo que va a pasar, te explico en tus palabras, no en las mías del abogado que no vas a entender, te explico en tus palabras lo que está pasando. Ya sé que es ambiguo, no es matemática, pero te doy mi mejor expectativa de lo que creo que va a pasar, porque yo soy el experto. El otro viene con un problema. Entiendo que está en un viaje, el otro que hubo un antes de esa reunión, que hay un después. Esas 2 partes, el criterio jurídico potenciado más una verdadera buena atención al cliente, creo que es lo que va a distinguir a los abogados, y nosotros queremos contribuir como Lemontech a eso, ayudar a los abogados a llegar ahí, y ayudar, bueno, a todos, a los que están en la justicia, a los que están en despachos, a los que están en empresas, a que lleguemos a que todo el mundo tenga una mejor experiencia con el derecho y que podamos impulsar un mundo legal, moderno y justo.